Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de su programa, Una Palabra de Dios. Vamos a compartir una palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Una palabra de edificación para nuestras vidas. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 18. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Que lo tenga, dígame. Amén. El que no lo tenga, dígame. Amén también. Pues lo esperamos. Versículo 16. Esta palabra ha sido ministrada por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo para nuestras vidas, para edificación de nuestras almas. Vamos a retomar la lectura de esta misma palabra para edificarnos todos. Amén. Dice así: envió desde lo alto y me tomó. Gloria a Dios. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo Gloria a Dios. y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Gloria a Dios. Me sacó al lugar espacioso, me libró, pues se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Gloria a Dios. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es el Dios sino solo Jehová? Amén. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Aleluya. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Aleluya. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Aleluya. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé
y no volví hasta acabarlos. Gloria. Gloria a Jesús. Los herí de modo que no se levantasen. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cayeron debajo de mis pies. Amén. En el nombre de Jesús. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo los destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, tú que estás en el cielo, con gran poder y gloria, mi Dios. Dios eterno, Dios fuerte. Oh Señor Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo venimos a ti, Padre, para que seas tú, mi Señor, quien hable, oh Señor, y revele, Padre amado, a través de esta palabra, Señor, el rema de lo alto, que edifique nuestras vidas y nuestras almas, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control de toda esta palabra que vamos a compartir en este momento. Oh Señor, redargúyenos, instruyenos, íntanos, Padre amado, como el buen Padre a sus hijos, a través de tu palabra, Padre Santo, para que podamos ser edificados y aún más salir fortalecidos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos que el salmista está poniendo un cuadro refiriéndose a lo que su vida respecta. Nosotros, por la guianza del Espíritu Santo, vamos a tomar el ejemplo del salmista David. ¿Por qué? Porque David fue un hombre de carne y hueso, igual que nosotros. David era un hombre sometido a pasiones igual que las nuestras. Tanto así que cayó en un pecado de muerte, adulterio. Hasta mató por el pecado que hizo. Pero este hombre tenía algo. Este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces uno dice, ¿cómo es que este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios y hizo todo esto? Bueno, porque el corazón era conforme al de Dios, pero habitaba en la carne. Así es. Como estamos nosotros, en carne. Y la carne se levanta. Y la carne es instrumenta del diablo. En la carne es nuestro enemigo. Así es. Ahora vemos que el salmista David menciona aquí en el versículo 16, dice, envió desde lo alto y me tomó. Esta es la respuesta del Señor. Cuando el Señor, nosotros estábamos en pecado, perdidos o extraviados, sin conocerlo, esclavizados por el enemigo de nuestras almas. El Señor envió desde lo alto y nos tomó. Aleluya. Dice, y me sacó de las muchas aguas, porque los problemas, las dificultades, las enfermedades, las ataduras, las depresiones y todo lo que el diablo había puesto en nuestra vida eran aguas que nos ahogaban. Eran como muchas aguas que nos ahogaban. Prácticamente
estábamos hundidos en las aguas, en delitos y pecados, decía Pablo. Pablo decía, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jehová da una promesa muy linda que dice, yo estaré contigo, y si pases por las aguas, no te anegarán. Ujú. Amén. Esto es lo que Jehová hizo con David. Él envió desde lo alto y lo vio hundido alrededor, en medio de muchas aguas, y lo tomó Gloria a Dios. y lo sacó de esas aguas. Ujú. Así como nos tomó a nosotros y nos sacó de esos problemas, nos sacó de eso, muchos de nosotros los cristianos, nos sacó de vicios, nos sacó de ataduras, de opresiones demoníacas, de esclavitud de pecado. Así lo tomó el salmista. El versículo 17 dice, me libró de mi poderoso enemigo. Gloria a Dios. Mira, cuando alguien dice, me libró, quiere decir entonces que estaba esclavizado, estaba bajo una opresión, estaba bajo un dominio, Ujú. O como aprisionado. está dando nosotros. La palabra del Señor, el apóstol Pablo dice en su palabra, ¿verdad? Que cuando uno se rinde a alguien para obedecerle, se hace esclavo de quien obedece, Así es. sea del pecado para muerte o sea de la justicia para vida. Se hace esclavo. Y nosotros cuando estábamos en esa situación, éramos esclavos de quien obedecíamos. Y nosotros obedecíamos era a Satanás. Porque Satanás nos decía, haz esto, y uno iba y lo hacía. ¿Mm? Satanás le dice a muchas personas, ven pornografía, y ven pornografía todos los días, se hacen esclavos de eso. Mastúrbate, todos los días se masturba. Satanás le dice a la persona, fuma droga, y la persona va y fuma droga todos los días. Así es. Y todo lo que le diga Satanás lo obedece. Porque la persona cuando está bajo esa opresión, ese dominio, es esclavo. Y un esclavo obedece lo que dice su señor. Y mucho más si su señor es maligno y tiene dominio y ejerce presión sobre él. Ujú. ¿Mm? Pero entonces David dice, me libró de mi poderoso enemigo, lo libertó. Gloria a Aleluya. Dios. Así como nos ha libertado a nosotros el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando lo conocimos, cuando vimos su verdad, cuando entramos a su camino, el Señor desató toda ligadura. Aleluya. El Señor nos sacó de las muchas aguas y nos libró de nuestro enemigo. Amén. Amén. Dios nos hizo libres. Amén. Dice, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Claro que sí. Porque cuando estábamos bajo esa opresión, esos demonios que nos hacían pecar, eran más fuertes que nosotros. Por eso es que hay personas que dicen, no, yo no quiero beber más, pero siguen bebiendo. Yo no quiero engañar a mi esposa, pero la siguen engañando. O dicen, hay personas que dicen, yo no quiero airarme más, pero siguen airándose, siguen enojándose. Ojo, que aún entre los cristianos que no han sido verdaderamente libres, porque la palabra dice que el Hijo del Hombre libertad será verdaderamente libre. Aquí el salmista David está diciendo, me libertó de mi poderoso enemigo. Ese me libertó es que fue verdaderamente libre. Libre de toda opresión, libre de todo dominio. ¿Mm? Pero hay cristianos que no han sido verdaderamente libres. Así es. Y todavía están bajo una esclavitud. Y no se dan cuenta y el diablo le dice, enójate. Y vienen y se enojan. El enemigo sabe que eso va en contra de la palabra. La palabra dice, está siempre gozoso. Así es.
Entonces el enemigo dice, bueno, yo lo voy a hacer enojar, ¿verdad? Y así mato dos pájaros en un solo tiro. Lo hago esclavo de mí, porque él a obedecerlo se constituye esclavo de quien obedece, dice la palabra. Lo hago esclavo de mí y al mismo tiempo hago que él se desvíe de la justicia. La justicia es cumplir Una palabra. la palabra de Dios, obrar en la santa voluntad del Señor. Así es. Si el Señor dice está siempre gozoso, entonces yo lo voy a enojar. Y lo enoja. Tiene amor fraternal, entonces lo pone enemistado con el hermano, con el vecino, con la señora del mercado, Cualquier con cualquiera. compañero de trabajo. ¿Eh? Así es. Pero los que han sido verdaderamente libres, el diablo puede venir, puede insinuar lo que él quiera, puede tener cualquier plan contigo, pero si tú estás firme en la roca, has sido libre y te mantienes firme y tu lámpara encendida, no hay opresión del diablo que pueda con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Y Dios. entonces, esa persona dentro de sí dice, ay, yo no quiero hacer eso más. ¿Por qué? Yo quiero salir de esto, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué vuelvo a hacerlo? ¿Por qué lo repito? Ah, por esto mismo es. Porque ese demonio que lo induce a hacer eso es más fuerte que él. Así es. Para que ese demonio lo suelte, tiene que venir alguien más fuerte que el demonio a libertarlo. Y ese que es más fuerte se llama Jesucristo. Aleluya. El Salvador. Ese es el que te hace libre. Amén. Amén. Ese es el que libertó Aleluya. al salmista David. Gloria a Jesús. Sí, no. Y mira que dice que él estaba hundido en muchas aguas. Hay personas que dicen que no, yo no tengo perdón porque yo soy recontra pecador. No, porque yo hago esto y aquello. Yo nunca voy a salir de esto porque el enemigo que lo tiene dominado también lo oprime y le pone ese pensamiento. Pero aquí David está diciendo que él estaba hundido en muchas aguas. Es más, la palabra dice que si el impío, eso lo estábamos viendo el día de hoy, que si el impío se arrepintiere de sus malos caminos, se volviere a Dios y se apartare de iniquidad, lo mucho iniquidades que hizo no le serán estorbo para que Dios lo perdone. Así es. Aquí David estaba diciendo que él estaba hundido en muchísimas aguas. Más de ahí, Jehová extendió su mano y lo tomó. Aleluya. Aleluya. Gloria. Como hizo con nosotros. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Amén. Dios. Gloria a Gloria al Dios. nombre de Aleluya. 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 Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Amén. Porque, ¿quién es el que asalta? El ladrón. El ladrón. que vino a hurtar, a matar. Que ese es Satanás, que el Señor lo Que el reprenda. Señor lo reprenda. Que vino a matar, a hurtar y a destruir. Amén. Pero fíjate algo que dice el salmista David. Me asaltaron en el día de mi quebranto. ¿Por qué? Porque él es un ladrón, pero es un ladrón que ataca al débil. Así es. Ve que David está diciendo que fue en el día de su quebranto Ujú. que vinieron y lo atacaron. ¿Mm? Gloria a Dios. Vemos que el enemigo siempre ataca cuando tú estás más débil y vulnerable. Así Gloria a es. Dios. Así lo hizo con Israel. Ujú. ¿Mm? Cuando fueron a atacarlo, atacaron por el lado más débil, por la retaguardia, por los Ajá. niños, los ancianos y las mujeres. Por ahí te ataca el enemigo siempre, por el lado más débil. Aunque tú seas cristiano, si tú tienes una debilidad, un lado débil,
que no has fortalecido, que no estás firme en ese sentido, por ese lado el enemigo te va a atacar. Así es. El Señor lo reprenda. Así Que el es. Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Por el lado más débil. Gloria a Dios. Y el lado más débil que tiene un cristiano es la carne. Ah, Ujú. primera enemiga. Primero la carne. Ujú. La carne es tu enemigo número uno, el que se Así levanta es. contra ti. Ya lo vamos a ver un Así poquito es. más adelante en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice, me sacó al lugar espacioso. Claro, Está en una el celda Señor viene, ¿verdad? Y a ti te tienen arrinconado los demonios. Tienen arrinconado. Te atacan por uno y por otro lado. El Señor te liberta y te dice, tú estás ahí bajo presión. Yo te voy a hacer libre. Y entonces te saca de esa presión y te pone en lugares espaciosos donde tú puedes andar con libertad. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Mm? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Vive Dios. Cristo. Gloria a Jehová. Dice, me libró porque se agradó de mí. Gloria a Pero Dios. esto no es Porque se agradó. de gratis. Para que Dios se agrade de ti, tú tienes que tener algo que le agrade a Él. Ujú. Así es. Gloria a Dios. En este caso David tenía un corazón conforme a Él. Así ¿Qué es. hacía David para tener un corazón conforme a Jehová? Bueno, David cuando él fallaba en algo, él lo primero que hacía era que admitía su error. Lo primero que hacía David era que admitía su error. Lo segundo que hacía era que aceptaba la consecuencia de su error, el castigo de Jehová. Lo aceptaba. Y lo tercero que hacía era que se humillaba hasta lo más bajo, con tal de recibir el perdón de Dios. Amén. Cuando él iba caminando y vino uno por allí y lo maldijo y le dijo que eso es porque te levantaste contra el ungido de Jehová. Maldito eres, David, le dijo. Me imagino un defensor de Saúl, ¿verdad? Se levantó contra David y le dijo eso. Y vino uno de sus valientes y dijo, lo mato, Señor. Y David dijo, no le hagas nada. Porque lo más seguro es que Jehová esté hablando a través de él para maldecirme por lo que yo hice. Cuando el Señor lo reprendió duramente, después que él hizo su pecado, ¿verdad? Él se humilló. En parte se humilló para que su hijo viviera. Pero, ¿saben qué yo deduzco? Yo deduzco que él no lo hizo tanto por su hijo. Porque la palabra de Jehová se cumplía. Todo lo que Jehová le había dicho hasta ese momento se había cumplido y eso no iba a ser la excepción. Él se humilló y ayunó para clamar por el perdón de Dios. Porque él dijo, ¿quién sabe si quizás se arrepienta del mal que me va a hacer al perdonarme a mí? Y lo consiguió. Dios lo perdonó, pero las consecuencias no se las quitó. Ujú. Cuando él vio que murió el muchacho, dijo, bueno, ya, entrego el ayuno. Pero no porque murió el muchacho, sino que al ver que murió el muchacho, dijo, bueno, listo, Dios me perdonó, pero no me quitó las consecuencias. Y yo acepto el castigo. Porque la esperanza de él era que Dios le perdonara y quién sabe si quizás quitara su castigo. Porque Dios te puede perdonar, pero no pasará nada por alto. Así es.
Una cosa es el perdón y la benignidad del Señor, que te guía al arrepentimiento, como dice la palabra. Y Dios te perdona si te arrepientes, pero no pasa por alto. Hay ocasiones en que Jehová en su deidad y su dominio, su autoridad, Él perdona y también pasa por alto. Pero en la Biblia dice que es lo que hiciste en el tiempo de tu ignorancia, es lo que Él pasa por alto. Lo que hiciste en el tiempo de tu ignorancia, pero cuando tú haces algo sabiendo, ahí es distinta la cosa, porque Él dice, más le vale no haber conocido. Entonces, bueno, sigamos aquí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Aleluya. ¿Por qué? Porque el salmista David se limpió. Así como nosotros nos hemos limpiado en la sangre de Cristo. Amén. Hay una canción que dice, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Aleluya. Aleluya. ¿Eh? Entonces, conforme a la limpieza de sus manos, porque cuando Cristo viene, no solamente te perdona, te liberta de la opresión del enemigo, te saca de las muchas aguas, sino que también te limpia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Te Santo limpia, Jesús, aleluya. Gloria a Dios. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó? Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente de mi Dios. Porque Él recibió la salvación primero, como nosotros. Se libertó, se limpió en la sangre del Cordero. Ahora empezó a guardar los caminos de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Empezó la vida cristiana. Empezó a caminar con rectitud en los caminos cristianos, conforme a la palabra de Dios. Y no se apartó impíamente. Impíamente es que no desobedeció. Todo lo que él aprendió en el camino lo hizo. Gloria a Dios. No desobedeció los mandatos de Dios. No me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Él siempre tuvo la palabra enfrente. Amén. Como dice la misma palabra, esta palabra será frontal ante tus ojos. Siempre la tuvo presente. Eso que los juicios de Jehová subieron siempre frente de mí, es que siempre lo tuvo presente en su cabeza, meditaba en su palabra, Gloria a Dios. cuidaba de no apartarse de sus estatutos. Dice el versículo 21, porque he guardado los caminos de Jehová, no me aparté impíamente de mi Dios. El 22, todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Gloria a Dios. Ahora mira, esto es lo que estamos llamados nosotros los cristianos. Después que Cristo nos liberta, nos limpia, nos quita toda opresión, Amén. y entramos en sus caminos. Estamos llamados a guardar sus estatutos, a mantenernos firmes en su palabra, Amén. a no desviarnos impíamente de Dios. Porque estamos llamados a ser siervos de justicia. Así es. Y la meta es agradar a nuestro Señor. Amén. Así como complacíamos al que tenía dominio de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y complacíamos nuestra concupiscencia, y complacíamos a nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Asimismo estamos llamados ahora a complacer a nuestro amo y Señor. Amén. Porque Dios, la libertad de Dios no es una libertad
como la que decía Pablo, no es que tengan la libertad como ocasión para vivir el libertinaje, no. Ujú. Él nos hizo libres de la opresión del diablo, que el Señor nos reprenda. Así es. Pero a la vez nos Sujetos compró a a precio de sangre. Somos propiedad suya. Aleluya. Somos siervos de Dios, siervos de Gloria a Cristo. Dios. Y tenemos que vivir para agradar a nuestro Gloria Señor, a Dios. para obedecerlo en todo lo que Él diga. Y lo que Él dice está en su palabra. Amén. 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 Entonces dice, fui recto para con Él. Anduvo rectamente, íntegro, y me he guardado de mi maldad. Gloria a Dios. Diga conmigo, David hizo David David hizo David lo que hizo Jesús dijo. lo que Lo que Jesús lo que Jesús dijo. Jesús dijo. dijo. Ok, ¿qué hizo David? David tomó su cruz Gloria a Dios. y siguió en pos de Dios. Gloria a Dios. Se guardó de su maldad. Murió a su viejo hombre. Crucificó el viejo hombre con sus delitos y deseos. Gloria a Dios. Lo crucificó. Aleluya. Eso quiere decir, me he guardado de mi maldad. Así como nosotros estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Gloria Eso a es lo Dios. que hizo David. Se negó a sí mismo. Negó los deseos de su carne. Negó las concupiscencias. Negó aún los anhelos que podía tener cuando estaba en esclavitud. Ujú. Se negó a sí mismo. Gloria a Dios. ¿Eh? Entonces dice, por lo cual me ha recompensado conforme a mi justicia. Gloria. Porque sabe el Señor honrar a los que le honran. Amén. Amén. Si el Señor ve que tú entraste en sus caminos, que tú guardas sus estatutos, que tú haces todo por agradarlo a Él, el Señor sabe premiar tu esfuerzo. Amén. El Señor se agrada de un cristiano que haga todo por agradarlo a Él. Que no se desvíe impíamente, que se mantenga recto en sus caminos, que guarde sus estatutos. Gloria a Dios. Amén. Mira que el salmista dice, fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. El Señor se agrada de eso, de ver cómo tú te niegas a ti mismo por agradarlo a Él. Amén. 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 Gloria a Dios. Por lo cual me ha recompensado conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. O sea, que al hacer eso, David se colocó en una posición privilegiada delante de Dios. Gloria. Dios lo veía con buenos ojos. Gloria a Amén. Dios. Así como Dios veía a David con buenos ojos, ve a todo aquel que le sirve de corazón, que se niega a sí mismo, que guarda su palabra. Dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová están sobre los justos. Aleluya. Amén. Están sobre los justos. Y aquí David estaba diciendo claramente que Jehová lo recompensó conforme a su justicia. O sea, Jehová se agradó de que David practicaba la justicia. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Y por eso vio delante de sus ojos agradable a David. Dijo, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso, describiendo el carácter de Jehová, que es lo que estamos hablando en este punto. Con el misericordioso te muestra misericordioso, o sea, Dios se agrada de que es conforme a su voluntad. Así es. Con el misericordioso se muestra misericordioso. Aleluya. ¿Mm? Me arrastra. Y recto para con el hombre íntegro. Aleluya. Como estamos llamados a ser nosotros, íntegros. Amén. Íntegros, a no desviarnos en impiedad.
A eso es que estamos llamados. El Señor nos libertó. Y la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice que no volváis al yugo de esclavitud Gloria del a cual Dios. fuiste libertado. Aleluya. Está pues firme con la libertad con que Cristo hizo libre. Hay personas que Dios los libertó de las muchas aguas, de las opresiones, del dominio del diablo en distintas áreas y vuelven a caer y se vuelven a hacer esclavos. Ajá. Vive Cristo. No caminan rectamente delante de Dios. Pero este hombre David estaba caminando rectamente delante del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y era un hombre íntegro. Gloria a Dios. Y entonces el salmista David dice que Jehová se muestra recto para con el hombre íntegro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y severo para con el perverso. Claro, amén. ¿Por qué? Porque Dios castiga. Dios es severo para con los perversos. Los que dicen, que Dios ni que nada. Yo no tengo miedo a Dios. Y se hunden en su perversidad. Santo Dios. Varona, Cristo te ama. Cristo te quiere salvar. Que Dios ni que nada. Varona, deja de robar. No, que robar. Sí, que Dios me va a tu Dios me va a mantener. Perversos, son hombres perversos. No creen ni en Dios. Ten temor de Dios. Que Dios ni que nada. Son hombres perversos, no tienen temor de Dios. A esos hombres, a esas mujeres que no tienen temor de Dios, Dios se muestra severo con ellos. Cuando la misericordia de Dios se aparta de tanto insistirle y le cae el peso de la ira de Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así es. Dice la palabra del Señor. Entonces cuando el Señor se muestra severo para con el perverso, ¿quién le librará de la ira de Dios? ¿Ah? Por eso es que tenemos que buscar. Amén. Aquí están dos contrastes. Aleluya. Aquí están dos contrastes. Así es. Un hombre íntegro que camina en rectitud y un hombre que se desvía impíamente, porque aún entre los cristianos también hay quien se pervierte. Así es. ¿Por qué? Porque no obra como estaba obrando este siervo David. ¿Cómo él estaba obrando? Que él decía que sus juicios siempre estaban delante de él, que caminó rectamente por sus estatutos, que obedeció a Jehová, que se limpió, se purificó, se negó de su maldad. Y ahí iba, en el camino cristiano, luchando con pruebas, luchando contra su carne, luchando contra su concupiscencia, cargando su cruz y negándose a sí mismo cada día y siguiendo a Cristo, pero ahí iba. Hay unos que no, hay unos que se pervierten. Gloria a Dios. Se pervierten y proceden impíamente. Porque hasta sabiendo la palabra se pervierten. Un impío es el que sabe la palabra y no la pone por obra, no la cumple, no la obedece. Ese es un impío. Y hay unos que, pero para ser impío usted tiene que saber la palabra. Y si usted sabe la palabra es porque usted está en el camino. Entonces hay algunos cristianos que se pervierten. Se pervierten. ¿Por qué? Porque se corrompe su mente. Se pervierten. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Gloria a Dios. Proceden impíamente. Dios se muestra severo para con eso. Y después dicen, ¿por qué me pasa esto si yo soy cristiano? Algo estás haciendo mal que no está agradando al Señor. Porque el salmista David dice que Dios se muestra recto con el hombre íntegro. Si tú eres íntegro delante de los ojos de Dios, Dios se muestra recto contigo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué ocasiona todo esto que estaba haciendo David? Ocasionó que el Señor se agradara de David. Y cuando Dios se agrada a una persona, ya todos sabemos qué es lo que sigue.
¿Mm? Uno de los sinónimos que Dios se ha agradado, una de las señales que Dios se ha agradado de ti es que Él te bautiza con su Espíritu Santo. Eso lo vimos cuando estudiamos lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Esa es una de las señales, porque ahí en ese momento Él te está sellando y te está diciendo, tú eres mi hijo. El ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Cuando el Señor lo bautizó con su Espíritu Santo, allí en el Jordán, después de que Juan el Bautista lo bautizó, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así es. O sea, que Dios se agradó de él. Así es. Entonces, cuando un cristiano vive en esta vida rectamente, Dios se agrada de él y lo que sigue es que lo adopta como hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo sella con su Espíritu Santo, lo bautiza con su Espíritu Santo y le dice, como le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria. Amén. Por eso es que el bautismo en el Espíritu Santo es una de las señales de que tu forma de vida, tu sacrificio, tu vida cristiana le está agradando a Dios. Así es. Amén. La confirmación. Dios se siente agradado de la manera en que tú vives, en que tú le sirves, en que tú le obedeces. Él se agrada de ti Amén. y te bautiza con su Espíritu Santo. Entonces, dice, el salmista David dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás al altivo. Tú encenderás mi lámpara. Ahí está. Aleluya. Ahí está. Ahí está. Y ahí está hablando de lámpara. Aleluya. Lámpara del Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y donde está la luz no están las tinieblas. Amén. Cuando llega el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y entra dentro de ti, toda tiniebla tiene que huir. Amén. Entonces, cuando llega la luz de Dios, se va toda tiniebla, se Amén. disipa toda tiniebla. Amén. Amén. Dios. Amén. Entonces dice, ya ahora, él entró a otro nivel, David. Entonces dice, contigo. Aquí viene, porque cuando uno recibe el espíritu de poder, dice la palabra que no hemos recibido espíritu de cobardía, Ujú. sino un espíritu de poder, de dominio propio. Entonces, dice, contigo desbarataré ejército. Aleluya. ¿Qué es esto que está diciendo David aquí? David está diciendo, ahora sí, que venga contra mí lo que venga, yo los desbarataré. Dios los Que venga los enemigos, que ruja el enemigo, que haga lo que quiera. Amén. Pero yo estoy confiado en ti. Contigo, mi Señor, yo derribaré, desbarataré ejércitos, Gloria a Dios. dice David. Y con mi Dios asaltaré los muros. Aleluya. ¿Por qué? Esas murallas, dice la palabra de Dios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales para destrucción de fortalezas. En Dios. ¿Sabes lo que es una fortaleza? Es un muro alto, alto. fuerte, Ujú. duro de Ancho. derribar, como las murallas de Jericó. Pero ya vemos que con Dios se derrumbaron las murallas de Jericó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el salmista David está diciendo que aunque contra mí se levante una fortaleza, Gloria esto a es en lo espiritual, Aleluya. Así es. yo la derribaré. En el nombre Con de mi Dios yo asaltaré los muros Aleluya. y ejércitos derribaré. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Atención aquí. Atención aquí. Ya él estaba teniendo un carácter. Fíjense que al comienzo era esclavo.
se sentía oprimido, ahogado en muchas aguas. Inclusive él dijo, me atacaron en mi agravio, en mi debilidad cuando estaba débil. O sea que estaba débil, estaba acorralado, ahogado por muchas aguas, estaba esclavizado. Ve lo que hace Dios con un hombre. Lo liberta, Ujú. Amén. luego lo limpia. Aleluya. Y si ese hombre camina rectamente, luego lo prepara, Gloria a Dios. lo prepara, lo prepara. Si ese hombre camina rectamente, le da el Espíritu Santo, espíritu de poder, decía Pablo. Aleluya. Ahí lo estaba listando. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino Amén. y acrisolada la palabra Gloria de a Jehová. Dios. Aleluya. Escudo es a todos los que en él esperan. Aleluya. Porque quién es Dios si no solo Jehová? Amén. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Aleluya. Dios es el que me ciñe de poder. Ahí está, Aleluya. ahí está. Gloria a Dios. El que me En sigue. ese momento estaba ceñido de poder. Diga conmigo, bautizado en el Espíritu de Santo, Bautizado en el Espíritu Santo. revestido de poder. Revestido de poder de lo alto. Porque eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo, te reviste de poder. Aleluya. De poder. Pero ese Aleluya. poder no es para que tú digas, "Ay, yo tengo el Espíritu, tengo poder de... No. Ese poder es para la batalla. Aleluya. Porque ya usted entró a la milicia de Cristo. Usted está Aleluya. llamado a ser un soldado del reino, a Así es. batallar, a Contra luchar las contra gloria las a fuerzas Dios. del mal. Amén. Aleluya. Esa misma fuerza que te tenían oprimido. Así es. Aún al comienzo, David decía, me libró de mi enemigo. Porque son tu enemigo. Así es. Así es. Tienes que verlo así, cristiana, Amén. como tu enemigo. Gloria a Dios. Dice, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, Gloria a Dios. ligeritos para la Aleluya. batalla. Y me hace estar firme sobre mis alturas. No se engrandeció, sino que está firme todavía en la palabra, humilde, manso y humilde, de condición humilde, tranquilito, sin volverse altivo. Uno tiene que mantenerse siempre humilde, Amén. humilde. Como Cristo. Y entonces dicen, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Ya se desapareció. Eso es, ahí irse preparando para atacar, tensar el arco, para disparar. Y esa fuerza se la da el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces dice, Amén. me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Gloria a Dios. O sea, aquí David Gloria. está hablando de la armadura espiritual. Aleluya. Primero dijo que él dijo, bueno, ya tú me preparaste, me diste el Espíritu Santo. Esto es lo que tiene que hacer todo cristiano. Me ceñiste de poder. Voy a agarrar mi armadura espiritual y voy a ir a la batalla. Y con mi Dios yo asaltaré los muros y derribaré ejércitos. Amén. Amén. Aleluya. Voy contra el enemigo, voy a la batalla y voy a vencer. Amén. Ya me ceñiste de poder, ahora agarro mi escudo. El salmista David le dice aquí, escudo de salvación. Pero ese es el escudo de la fe del que habla Pablo en la armadura espiritual. Él agarró su escudo de la fe. Aleluya. Aleluya. Tu diestra me sustentó Ujú. y tu benignidad me ha engrandecido. Aleluya. Gloria a Dios. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Gloria a Dios. Mira el carácter humilde. Aquí se refleja el corazón de David. Ujú.
Tú eres el que ensanchaste mis pasos debajo de mis pies, Señor. Y mis pies no han resbalado, porque tú eres el que me mantiene firme. Amén. La actitud humilde de David, que sus pies no habían resbalado, porque el Señor lo mantenía firme. Gloria a Dios. Y para que no resbalasen sus pies, ensanchó mis pasos debajo de mí. O sea, prácticamente lo hizo caminar por lugar seguro. No iba por un lodo, no iba por un pedregal, no, iba por un camino recto, camino de vida. Gloria a Dios. Y por eso no resbaló, se mantuvo en el camino. Dice, y perseguí a mis enemigos y los alcancé. Escuchen esto. Y no volví hasta acabarlos. Gloria a Dios. Qué equivocados están muchos cristianos en este punto. En este punto están equivocados muchos cristianos. La mayoría de los cristianos vive huyéndole al enemigo, Gloria huyéndole a la concupiscencia, Así es. huyéndole a las cosas, ay, cuidándome de esto, huyo. Gloria a Dios. Escuche, esa no es la actitud. Dios le ciñó de poder a usted, Dios le dio las armaduras espirituales, Aleluya. las armas de la luz. Usted es un guerrero de Amén. Cristo, usted es usted milita en el ejército de Dios. Y Dios le dio todo eso, no para que usted ande huyendo como un cobarde. Para que Dios no nos resista dio el diablo. espíritu de cobardía. Aleluya. No, y nosotros estamos llamados a ser valientes. Los valientes arrebatan el cielo. Amén. Aleluya. Arrebatan el reino, solo los valientes lo arrebatan. Aleluya. Amén. David era valiente, Gloria a tanto en lo Dios. terrenal como en lo espiritual. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y este es el error que Gloria a cometemos Dios. muchos cristianos, de huirle al enemigo. Pero mira la actitud de David, que es la actitud que tenemos que tener todos los cristianos. Aleluya. Él dice, perseguí a mis enemigos. ¿Qué era lo que te oprimía? La ira. Bueno, ven acá. Ahora yo no voy a huir de ti, no me voy a cuidar de ti. Yo te voy a perseguir. Ven acá. Hasta que te alcance. Gloria a Dios. Hasta que te alcance. Y cuando te alcance, no volveré hasta acabarte. Aleluya. Luchar con las armas de la luz contra eso. Aleluya. Los herí de modo que no se levantasen. Te voy a herir hasta que no te levantes más nunca, carnecita. Aleluya. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Qué es lo que se te está levantando? Tú estás llamado no a huirle a eso. No a estar agazapándote frente a eso. Frente a la tentación, frente al problema, frente al demonio que quiere venir a oprimirte de nuevo, frente a tu enemigo. No seas cobarde. Toma las armas de la luz y batalla. Persíguelo tú. Los cobardes son los que huyen. Tu enemigo Persíguelo tiene para que matarlo. ser el que huya delante de ti. Aleluya. Los demonios tienen que huir delante de ti. Gloria a Dios. Porque aquí los demonios estaban huyendo porque vieron un hombre recto en los caminos de Dios, Firme. ungido con el Espíritu Santo, con su lámpara encendida, porque aquí lo dice, con su lámpara encendida, lleno del poder del Espíritu Santo, con sus armaduras espirituales. Miren, mi hermano, cuando un demonio ve a un cristiano así, huye, Gloria a Dios. sale huyendo. Pero ¿qué hizo David? Mi enemigo huye delante de mí, lo voy a perseguir y lo voy a alcanzar y le voy a dar hasta acabarlo. Amén. Y le voy a dar hasta acabarlo. Y lo voy a herir de tal manera que más nunca se levante. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Mire, si los cristianos hiciéramos eso, no andaríamos de derrota en derrota, sino de triunfo en triunfo. Aleluya. Y de victoria en victoria, como nos manda la palabra. Gloria a Jesús. Por eso es que hay cristianos
algunos de los cristianos que no han comprendido esto, entonces viven huyéndole y en cualquier momento su enemigo los alcanza. En vez de ser ellos los que los alcanzan, el enemigo es el que los alcanza. Se levanta su enemigo y los hace caer a ellos. Hay cristianos que no saben esto, no tienen la conciencia de que son llamados a batallar contra las fuerzas del mal. Viven huyéndole a la concupiscencia, viven huyéndole a los demonios. Y en cualquier momento ese demonio lo alcanza y lo hace caer a él. Pero nosotros no estamos llamados para eso. Nosotros estamos llamados para vestirnos de las armas de la luz y batallar contra las fuerzas del mal. Y eso fue lo que hizo precisamente David con Goliat. Le picó la cabeza hasta acabarlo. Hasta acabarlo. Los herí de modo que no se levantase. ¿Cómo se iba a levantar Goliat sin cabeza? Los hería hasta acabarlo. Así mismo usted tiene que herir a su enemigo hasta acabarlo, para que nunca más se levante. Mátelo. Amén. Y si el que tiene que matar es su viejo hombre, mátelo hasta acabarlo. Hiéralo hasta acabarlo. Amén. Hasta que nunca más se levante ese viejo hombre, esa vieja mujer. Aniquilarlo. En nombre de Jesús. Hiéralo hasta acabarlo, para que nunca más se levante. Si su enemigo es su carne, en cualquier ámbito de la carne, porque son muchos aspectos en que la carne se levanta, hiérala hasta acabarla, hasta que más nunca se levante. Dele un golpe certero, Amén. aniquílela, porque el Señor no nos rescató para decir, oh, bueno, gloria a Dios, Dios es bueno, Él murió en la cruz por mí, ya me perdonó, voy para el cielo y todo bien. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Él te rescató, te sacó de la opresión, te Aleluya. libertó, te capacitó a través de su palabra y luego tú Amén. fuiste caminando, fuiste avanzando, llegaste a un punto en que Él se agradó de ti, te ciñó de su poder, te dio las armaduras de la luz para que tú salgas y batalles, le alistó tus manos para la batalla, Y te alistó en la milicia. para que te vaya al frente de batalla y guerree. Gloria a Dios. Guerrero contra las fuerzas del mal. Amén. Nosotros estamos llamados a ser guerreros contra las fuerzas del mal. Así es. Amén. Para eso es que Dios lo libertó, Aleluya. lo reclutó. Amén. Dice, cayeron debajo de mis pies. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Qué tan parecido a lo que habló Cristo Jesús a sus discípulos? Señor, regresaron los 70 contentos. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesucristo les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, aleluya. Gloria a Dios. Y a ustedes les digo, les doy potestad para hollar, pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Aleluya. Pisarla. Y esto es lo que estaba haciendo David. Estaba pisando, dice, cayeron debajo de mis pies. Los pisó. Los Dios. pisó. A esto se refería Cristo. Esa es la potestad que tenemos. Nosotros tenemos la potestad de vencer al enemigo y de ponerlo debajo de nuestros pies. De hollar Amén. serpientes y escorpiones. Aleluya. Dios. Amén. Eso es lo que Dios. estamos llamados. No a salir corriendo cuando ves una serpiente. No a huirle a la tentación, al problema, al ataque, a tu carne, agazapándote ahí. No. Batalla, toma las armas de la luz y batalla, lucha fuertemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque David iba en el nombre de Dios. Con mi Dios derribaré ejércitos. Destruiré ejércitos. Asaltaré muros con mi Dios. Tú con Dios puedes derribar ese enemigo. No fuiste llamado para estar cayendo en las manos de tu enemigo cada rato.
y que tu enemigo haga y deshaga contigo, a que se te levante y tú no le haces nada, tú ni siquiera lo hieres, tú nada, no te defiendes. Dios te dio unas armas espirituales. Dios te dio un espíritu de poder, no de cobardía. Dios te instruyó en su palabra, te alistó para la batalla. Gloria a Dios. ¿Qué haces tú en derrota? ¿Qué haces tú cayendo en las manos de tu enemigo? ¿Qué haces tú derrotado? ¿Qué haces tú debajo de los pies de tu enemigo? Santo. Caído. Gloria a Dios. Estamos llamados a darle duro al diablo. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre En de el nombre de Jesús. Jesús. A eso te estamos llamados. Aleluya. En lo espiritual, a esto es que fuimos llamados. Aleluya. Rescatados por el Señor, lavados y limpiados en su sangre, libertados, nos Amén. hizo libres Amén. para que nosotros anduviésemos por sus caminos, Amén. andando en sus caminos íntegramente, Amén. agradando al Señor Amén. en integridad, Amén. practicando la justicia, Gloria. teniendo siempre sus juicios delante de ti, Aleluya. cumpliendo sus estatutos y sus palabras. Y Dios se va a agradar de ti, te va a ungir con su Espíritu Santo, te va a revestir de su poder, Amén. te va a dar las armas espirituales. Dios te agarra y te capacita por medio de su palabra. Alista tus Aleluya. manos para la batalla, aleluya. Amén. Puedo doblar Para mis que tú manos, vayas arco de y bronce. guerrees. Guerrees duramente contra el enemigo. Vayas y persigas al enemigo. Amén. Cuando ellos salgan Amén. huyendo delante de ti, tú los persigas, los alcances y los hieras de tal manera que no se levanten más. Aleluya. A eso es que te llamó Cristo. Amén. Todo lo que está en este salmo. Ajá. Aleluya. Él es tu libertador, Él te libertó, Aleluya. Él es tu escudo, tu fortaleza. Con Amén. Dios derribarás muros, con Amén. Dios derribarás ejércitos. No temas más, no le huyas más al enemigo. Persíguelo y destrúyelo en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Aleluya. Oremos. Amén. Gracias, Señor, por esta maravillosa Gracias, palabra Padre. que nos has dado, Sí, Padre Señor, amado. Padre. Oh, Señor, nos ha edificado, nos ha llenado, Señor, de conocimiento de tu voluntad para con nosotros. Para esto nos libertaste, Señor. Para esto, Señor, nos sacaste de las muchas aguas, Padre amado, y nos has introducido en tu palabra, en tus caminos, Padre amado, para alistar nuestras manos para la batalla, Señor. Tú nos has dado las armas espirituales. Ayúdanos a utilizarlas, Señor, en buena manera, en la manera correcta, Padre amado. A ser unos cristianos con toda armadura, Padre amado. Firme con nuestra lámpara encendida, Padre amado. Oh, aleluya, para que nosotros salgamos a la batalla, Señor, con tu poder y con tu fuerza. Derribar muros, Padre amado. Derribar ejércitos, Señor. En el nombre de Jesús, toda la fortaleza demoníaca que se levante, derribarlas en el nombre de Jesús. Todos los ejércitos de demonios que se quieran levantar contra nosotros, Señor, huyan, Señor. Tú lo dijiste en tu palabra, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000. Eso es, pero no solamente hacerlos huir, Padre amado. Ayúdanos a perseguirlos hasta alcanzarlos. Y una vez ya habiéndolo alcanzado, Señor, destruirlos, herirlos en el nombre de Jesús, de tal manera que no se levanten más, Señor. Ayúdanos a batallar contra todo eso que nos oprime, Padre amado, contra todos esos enemigos que se han querido levantar, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y cantaremos el cántico de victoria en el nombre de Jehová. Aleluya, por eso es que te llamas Jehová de los ejércitos. Y nosotros formamos parte de tu ejército, Padre amado. Ayúdanos a ser unos soldados valientes, guerreros, fieles a ti, Padre amado, y que tengan la victoria en sus manos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén.
Amado amigo, ahora puedes disfrutar de la palabra de Dios en nuestro canal en YouTube, Una Palabra de Dios. Dale suscribir y dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones.